Muy bien. Arrancamos entonces este módulo de descomposición y escritura de features e historias, preparado para el grupo IF en este programa de formación de líderes. Me presento, soy Irina González, tengo el gusto de acompañarlos en esta tarde para poder revisar este tema. Estoy acompañando acá a Banco Internacional, así es que muchos de ustedes muy probablemente me han visto. Soy líder expert acá en NTT Data, Agile Coach es Senpai, y es un gusto para mí acompañarlos a avanzar en este camino de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué vamos a tener esta tarde? Tenemos descomposición y escritura de features y historias, ¿no? Vamos a abordar algunos de estos temas. Tenemos acá la taxonomía de ítems, de épicas, de features, de historias. Vamos a revisar un poquito definiciones y características. Vamos a mirar un poco la duración aproximada. Vamos a mirar ejemplos reales en esta primera etapa. Seguidamente, para la segunda parte de esta capacitación, vamos a tener un ejercicio práctico, un ejercicio de descomposición, de escritura de features e historias, de forma que a ustedes les pueda ser útil en esta aplicabilidad, ¿no? Acá hay unos... Pasa la lámina. Acá tenemos unos objetivos con respecto a esta capacitación que se están buscando, ¿no? Fomentar esta mentalidad ágil, alinear estrategia de producto, desarrollar estas capacidades acá en este grupo, ¿no? Para poder exponenciar y escalar esta agilidad con muchísimo éxito. Impulsar el liderazgo y colaboración en estos entornos ágiles y justamente con estos espacios de reflexión y aplicación práctica, pues facilitar justamente la interiorización de este conocimiento. Pues bien, más conectados que nunca, ¿no? Estamos aquí para ágilmente crecer juntos, ¿no? Cada uno de ustedes trae una energía única que enriquece estos espacios y es clave para conectar, especialmente si estamos en diferentes lugares y además virtualmente. Entonces, les invito a dar un paso más, a encender sus cámaras. Esta no solamente es una acción técnica, ¿no? Sino esta oportunidad para construir confianza, para fortalecer nuestra conexión real, de ofrecer su presencia justamente para multiplicar la experiencia, ¿no? Entonces, cuando nos vemos, cuando compartimos sonrisas, miradas, caras contentas, caras serias, creamos este espacio de empatía y de colaboración que trasciende más allá de las pantallas, ¿no? Así que los animo a encender sus cámaras, transformemos esta reunión en un encuentro lleno de presencia, de calidez, de compromiso mutuo, y ofrezcamos entonces nuestra presencia en esta multiplicación de la experiencia, ¿no? Vamos entonces acá. Bueno, en esta lección, ¿qué aprenderemos? Vamos a mirar taxonomía de ítems, de épicas, de features, de historias, respondiéndonos a estos dos temas, ¿no? ¿Cómo estructurar estos niveles de trabajo en un framework ágil? Vamos a mirar esta relación y jerarquía entre épicas, features e historias de usuario. Pude conocer que tenemos compañeros que están muy avanzados en este tema porque han tenido la oportunidad de trabajar en pilotos, que han tenido la oportunidad de poner en práctica muchas de estas cosas ya de forma vivencial. Y tenemos compañeros que están arrancando, ¿no? Entonces, que no han tenido esta oportunidad así tan de primera mano. Entonces, vamos a hacer una inmersión a este tema de forma que nos permita recapitular, replantearnos estos conceptos, esta taxonomía de épicas, de features y de historias, de forma que pueda ser de muchísimo provecho para todos. Entonces, miremos un poquito aquí y nos detenemos en esta lámina que solamente dice taxonomía, épicas, features, historias,
justamente para reflexionar un poquito que en este mundo de la agilidad, ¿no? Es fundamental comprender cómo se estructuran y organizan estos diferentes niveles de trabajo para gestionar las iniciativas o los proyectos de manera eficiente, ¿no? No sé si se han preguntado alguna vez cómo los equipos ágiles logran trabajar y organizarse de manera eficiente, ¿no? No sé, ¿cuántos de ustedes se han preguntado esto, no? Ahora, si están empezando a explorar en el mundo de la agilidad, puede parecer un poco complicado al principio, pero no se preocupen porque están aquí en el lugar correcto. Hoy vamos a desglosar conceptos clave como épicas, features, historias, incluso tareas, de una manera muy fácil de entender, ¿no? Vamos a aprender cómo se estructuran estos niveles de trabajo en un framework ágil como el que tenemos ahora, apalancando el modelo operativo de Grupo IF, ¿no? Y vamos a mirar cómo estos elementos se relacionan entre sí. Con esta información, tú vas a poder empezar a aplicar estos conceptos en tus propios proyectos y ver cómo la agilidad puede transformar tu forma de trabajar. Entonces, vamos a entrar en este fascinante mundo de la agilidad. Soy una apasionada de la agilidad y mirar cómo podemos alcanzar estos objetivos de manera más eficiente y acuérdense de esta palabra, organizada. Por acá les traigo este dibujito, ¿ya? Miren ustedes que cuando hablamos de frameworks ágiles, ¿no? Generalmente nos referimos a varias maneras de organizar, de gestionar el trabajo para la entrega de valor rápida y adaptarnos a estos cambios. Estos niveles de trabajo en los diferentes frameworks, no sé, SAFe, Scrum, no sé, están estructurados en niveles principales. Y en estos niveles principales, miren que también, ya vamos a ver en una lámina siguiente, también están establecidos en el grupo, en el modelo operativo de Grupo IF. ¿Qué tenemos primero? Tenemos primero el nivel de equipo. Miren ustedes en color naranja donde dice historias, ¿no? En color naranja está el nivel de equipo, está la operación, está el día a día, está el delivery, ¿no? Que es donde los equipos trabajan en las tareas concretas para cumplir los objetivos de las iteraciones. Esta es la franja naranja que podemos ver en la parte inferior, ¿no? Un ejemplo por él, un equipo de desarrollo, no sé, trabaja en implementar una funcionalidad específica en una app en iteraciones de 2 semanas, ¿no? Esta es la capa donde están las historias, esta es la capa donde están los equipos. Los que ustedes ya lideran, los que van a liderar. Tenemos en la franja gris, donde dice features y semanas, este siguiente nivel, ¿no? Que es el nivel de programa. ¿Qué es este nivel de programa? Aquí está el alineamiento y la sincronización, ¿no? Acuérdense que en el de equipo estaba el hacer, el desarrollo, el delivery. Acá que está el alineamiento y la sincronización, ¿no? ¿Qué es? Miren que aquí, en esta capa que ahorita la ponemos de color gris, ¿no es cierto? Es cuando uno o varios equipos trabajan en parte del producto, en componentes específicos, coordinándose para entregar un valor más grande. Por eso ahí podemos mirar features. Ejemplo, tenemos, no sé, 1, 2, 3 equipos que colaboran en lanzar de repente una nueva versión de plataforma en línea, ¿no es cierto? Estos 3 equipos alinean sus tareas para que estas funcionalidades encajen, ¿no es cierto? Esto está a la capa de programa. Y miren hacia arriba, donde nosotros miramos en color verde, tenemos este nivel de estrategia que es el nivel de portafolio. Miren que hasta aquí, haciendo un pequeño recuerdo, tenemos la capa de equipos donde está el delivery, tenemos la capa media, que es la capa de programa, donde está el alineamiento y la sincronización, y hacia arriba tenemos el nivel de portafolio y estrategia, donde dice épica, ¿no? ¿Qué es? Es esta visión global donde la organización define grandes metas, grandes prioridades, ¿no? Gestiona sus inversiones en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la dirección decide
no sé, que en el próximo año se lanzará una nueva línea de productos digitales, ¿no? Y va a priorizar ciertas features y asignar ciertos recursos a diferentes de estas iniciativas, ¿ok? Entonces, como en un resumen bastante sencillo, el equipo, parte naranja, trabaja en tareas concretas. El programa, donde varios equipos coordinados trabajan para un proyecto más grande. Y en el portafolio, donde se organiza esta parte de la estrategia y las decisiones globales. Con este pequeño dibujo que nos permite ubicarnos en esta capa de equipo, programa y portafolio, vamos a dar una pequeña mirada a esto que les es más familiar a ustedes, ¿verdad? Tenemos aquí el Big Picture del modelo operativo. En este caso he tomado de manera referencial el Big Picture de Banco Internacional. Aquí, miren ustedes, está encendido, porque el resto está apagado, la capa de portafolio, ¿no? Donde está toda la parte de estrategia. Miren ustedes, como en el Big Picture de modelo operativo de Grupo IF, tenemos también la capa de programa, ¿no? Donde tenemos este alineamiento y sincronización, y miren ustedes que aparecen ya esta triada del tren, ¿verdad? Donde están estos roles de Product Manager, tenemos este rol de Business Owner, ¿no es cierto? Y miren acá, en esta Big Picture, tenemos también esta capa de equipos, ¿no? Que es donde está el delivery, y aquí aparece también la triada de los equipos, donde está el Product Owner, el Scrum Master, líder técnico, y es así como se ve el modelo operativo. En este caso tengo el de Van Beef, que tiene estas tres capas y etapas también. Y miren acá, tenemos el modelo operativo de Interbanco e Interconsumo, y aquí apreciamos que tenemos dos niveles, el nivel de equipos en el delivery y el equipo de portafolio. Así es como se está relacionando este grafiquito que yo les he traído acá, y esta relación de jerarquía también entre épicas, features e historias de usuario. Vamos dando una revisadita a esta parte de la jerarquía, ¿no? Iniciativa, color azul, parte superior. ¿Qué es esta iniciativa entonces? La iniciativa es este conjunto de épicas que se agrupan para alcanzar un objetivo común y estratégico, ¿no? Las iniciativas representan estos grandes bloques de trabajo que tienen un enfoque significativo en el rendimiento y dirección de la empresa, ¿no? Tenemos nosotros épicas que son el nivel más alto donde se descomponen estas iniciativas, y a su vez se descomponen en features, ¿no? Que son estos componentes de las épicas, que a su vez, miren ustedes hacia abajo, se descomponen en historias de usuario. Entonces, muy similar a como vimos en el gráfico anterior, recuerden que teníamos capa de portafolio, capa de programa y capa de equipo, tenemos que las épicas nos proporcionan esta visión general del proyecto. Las features agrupan las historias de usuario, ¿no? Que juntas completan una funcionalidad. Y las historias de usuario detallan estos requisitos ya específicos desde la perspectiva del usuario final. Y miren que abajo también les he colocado tareas, ¿no? Porque estas tareas son fundamentales, nos permiten organizar el trabajo diario y organizar y asegurar que el equipo avance hacia los objetivos de proyecto de manera muy eficiente. Entonces, en este orden de jerarquía miramos cómo están estructurados desde las épicas, features, historias y hasta las tareas. Vamos hacia acá y vamos a revisar un ejemplo de esta iniciativa, épicas, features e historias. Miren ustedes que en la parte de arriba dice iniciativa, plataforma de comercio electrónico, mejoras en la experiencia de usuario. Miren ustedes como por su granularidad, este es una situación bastante grande, ¿no? Este es un objetivo bastante grande, esta iniciativa, esto que se quiere alcanzar.
¿Qué es lo que busca? Tiene una descripción esta iniciativa y nos dice mejorar la experiencia del usuario en nuestra plataforma de comercio electrónico para aumentar la satisfacción del cliente y fomentar la fidelización, impulsando así el crecimiento de las ventas y cuotas del mercado. Se centra en optimizar todos los aspectos de la iteración del usuario con la plataforma, desde la navegación y objetivo de navegación, búsqueda de productos, hacia el proceso de pago de servicio postventa. Miren ustedes cómo esto es la parte estratégica, ¿no? Esta es la visión estratégica que tiene esta capa de portafolio, donde está la iniciativa y aún sigue la épica. Entonces, esta iniciativa dice, vamos a hacer una división en algunas épicas que me permiten llegar justamente a cumplir con esta visión estratégica. Y de repente acá una épica dice, ok, vamos a crear una app de entrega de comida. Pero esta épica por sí sola tiene un nivel de granularidad muy alto, entonces se divide en features que también en orden de su construcción se van revisando. Por ejemplo, acá en las features tenemos este sistema de registro y autenticación de usuarios, ¿no? Y hacia abajo esta feature tiene un conjunto de historias que van a permitir esta construcción de su funcionalidad. Entonces, miren que acá ya en la historia de usuario, uno dice, como usuario, quiero poder registrarme con el número de teléfono para crear una cuenta más rápidamente. Y miren como en la historia 2 dice ya desde el punto de vista de usuario, como usuario quiero un formulario de registro simple para no perder tiempo en el proceso. Y miren el siguiente nivel, ¿no? Y es como ya el equipo va a ir construyendo este tema. Y de repente en las tareas dice diseñar la interfaz de registro, implementar la funcionalidad de registro, realizar pruebas de funcionalidad en la una historia. Y en la otra, diseñar la interfaz del formulario de registro, no sé, integrar pruebas de usabilidad, pruebas de seguridad y así muchas más historias adicionales que van a su vez permitir construir esa feature que a su vez va a permitir que la épica llegue a su feliz culminación, que a su vez va a permitir que la iniciativa estratégica llegue a ser cumplida. Entonces, en el orden de jerarquía, es cómo funciona esta descomposición con el fin de lograr esta organización en cuanto a cómo se está estructurando esta parte. Miremos acá. Miren ustedes acá, vamos a mirar esta siguiente parte, una vez que hemos hecho un recorrido breve para poder estar como que alineados en esta estrategia, en esta jerarquía, en esta estructura, ¿no? De las iniciativas, épicas, features, historias. Tenemos acá que en esta siguiente sesión vamos a aprender qué define una épica y una feature y una historia de usuario. Vamos a tener criterios de aceptación y buenas prácticas de escritura. Vamos a chequear entonces un poco este tema. A ver. Bien. Aquí, definición y características. Miren ustedes que en este mundo de la agilidad es fundamental, es importante, ¿no? ¿Cómo comprender cómo se estructura y cómo se organizan los diferentes niveles de trabajo justamente para gestionar las iniciativas y los proyectos de manera eficiente? Entonces, vamos a ir chequeando. Miren ustedes en esta lámina, no está pasando, ya, nuevamente para recordar cómo es esta estructura y vamos a ir revisando cada uno de estos componentes ya en un doble clic, más un poquito a profundidad una vez que tenemos este overview general. Entonces, acá arrancamos para ver qué son estas iniciativas, ¿no? Estos grandes objetivos que el banco quiere alcanzar, ¿no? Piensa en ellas como los grandes sueños o grandes metas incluso de los diferentes bancos, ¿no? De Grupo IED. Por ejemplo, no sé, mejorar la satisfacción del cliente. Es un tema que podría ser una iniciativa que se despliegue, no sé, en alguno de los bancos, ¿no? Y miremos un poquito que estas iniciativas son estos objetivos estratégicos que hemos visto de alto nivel. Miren que son grandes bloques de trabajo
que se dividen en épicas, que posteriormente se dividirán en historias de usuario y que, como habíamos dicho, se alinean con la visión y los objetivos a largo plazo de la empresa. Bien, entonces, llevémonos esta frase de que son grandes sueños o metas de la empresa estas iniciativas. Vamos un poquito acá a avanzar con las épicas, ¿no? Estas épicas son como los capítulos de un libro, ¿no? Cada uno con una parte importante de la historia, como cuando leemos un libro. Por ejemplo, crear una nueva aplicación móvil. Esa podría ser una épica, ¿no? Eh, Piensa en ver una película de superhéroes impresionante en el cine y al salir les dices a tus amigos, esta película fue épica, porque pasaron muchas cosas en la pantalla, ¿no es cierto? Los capítulos de un libro, ¿no? Y piensen ustedes en estas películas de Marvel que tienen versión uno, versión 2, que siguen apareciendo y que se vuelven saga y que su épica es presentar esta serie de superhéroes y cada una de estas películas va volviéndose un capítulo más donde tú tenías que haber visto la parte anterior para comprender lo que dice la película siguiente, ¿no? Entonces, em, piensa en cómo tú etiquetarías esas películas, ¿no? En tu software de películas, ¿no? Como acción. De repente, estas películas pueden ser de acción, de comedia, románticas. No existe en sí una definición estricta de cómo clasificarlas, ¿no? De repente, si tiene 20 chistes en comedias, pero si tiene 5 chistes y un beso es comedia romántica, ¿no? Entonces, lo hacemos esta agrupación para nuestra conveniencia y facilidad de agrupación. Bien, vamos acá a revisar un poquito las features, ¿no? Estas features ya tienen un alcance más concreto. Piensa en ellas como las cosas que puedes hacer con el producto, ¿no? Por ejemplo, en un teléfono móvil, algunas features pueden ser enviar mensajes de texto que permiten a los usuarios comunicarse rápidamente. Tomar fotos permite capturar momentos especiales. De repente, navegar por Internet permite acceder a información y entretenimiento. Cuando es grande y liberable y relacionada con otros, ¿no? Cuando es lo suficientemente grande para ser liberable, ¿no? Cada feature está diseñada para cumplir con una necesidad. Entonces, miren ustedes que acá en el resumen dice que son funcionalidades específicas de un producto o servicio. Este agrupamiento lógico de estas funcionalidades relacionadas, ¿no? Son estos elementos que hacen que el producto sea útil y atractivo, ¿no? Ahí les pongo otro ejemplo. Dice, la aplicación de mensajería, una feature podría ser esta capacidad de mandar mensajes de texto, compartir fotos, realizar videollamadas. Un poco es eso la feature y miramos su siguiente nivel. Ok, las historias de usuario. Con respecto a la granularidad, miren que la diferencia clave entre épicas, features e historias, miren ustedes que va siendo el nivel de detalle, el nivel de tamaño, ¿no? Mientras las épicas son amplias y de alto nivel, las features tienen un enfoque intermedio y miren que las historias de usuarios son más accionables, ¿no? Entonces, las historias de usuario siempre evolucionan a medida que los equipos adquieren más información y van modificando estos requisitos, ¿no? Es muy importante revisarlas constantemente, refinarlas, por eso es que ustedes hacen un proceso de refinamiento de backlog para que se vaya asegurando esa alineación con los objetivos de negocio. Hacen una priorización también de estas historias de usuario, ¿no? Implica priorizar con base a valor, ¿no es cierto? Generalmente incluye ponderar estas necesidades del cliente a la viabilidad técnica, que tú le preguntas al líder técnico qué tan probable es que sí, y el valor de negocio regresa y se mira si es que está agregando esta porción de trabajo, este valor. En cuanto a la colaboración, esta elaboración de las historias de usuario es un esfuerzo entre product owners y los equipos de desarrollo
para asegurar que las historias estén afinadas, sean factibles desde el punto de vista técnico. Quiero contarles un poquito cómo nacen las historias de usuario, ¿no? Estas historias de usuario son como pequeñas historias que cuentan los usuarios que quieren hacer, ¿no? Estas historias nacieron en una metodología llamada Extreme Programming, tiempo atrás, fue creada por Kent Beck, más o menos por el 1996, ¿no? Es como si los clientes estuvieran escribiendo su lista de deseos para el proyecto y el team se encarga de hacer esos deseos realidad. Entonces, te invito a pensar en estas historias de usuario como piezas de rompecabezas que al juntarse forman esta imagen completa. Entonces, imagina que estás escribiendo una historia de usuario para una aplicación de entrega de comida y en lugar de decir implementar sistema de autenticación, podrías escribir y quizás ser más comprensible, como amante de la pizza, quiero registrarme rápidamente para pedir mi pizza favorita sin complicaciones. Y entonces así todos los usuarios entienden que el objetivo es hacer que el proceso de registro sea rápido y fácil para los usuarios, que solo quieren disfrutar la comida, ¿no? Se enfocan en el cliente, en el usuario, en sus necesidades, en el valor que recibe. Se crean y evolucionan a medida que el proyecto avanza. Por eso necesitan mantenimiento, por eso necesitan refinamiento, por eso necesitan chequearse. Al ser cortas y específicas, representan estos requisitos de negocio que pueden implementarse rápidamente. Permite que se puedan estimar fácilmente este esfuerzo de desarrollo, ¿no? Por eso lo estimamos dentro de los equipos para poderlo ejecutar. Y un poquito me voy a meter en este otro tema que ya hablamos en estas historias de qué es la voz de usuario. ¿Saben que alguna vez en un equipo que estaba acompañando por acá en el grupo IF, tenía alguien que me decía, bueno, ¿y qué es la voz de usuario? Y no estoy muy de acuerdo en usar la voz de usuario y capaz que yo quería redactarla de otra manera, o sea, funciona igual, ¿no? Me van a entender igual. Pero miren ustedes que la voz de usuario es una forma de capturar y expresar las necesidades, estas expectativas de los usuarios finales, en lugar de enfocarse únicamente en los aspectos técnicos. Más bien se centra en lo que los usuarios realmente quieren y necesitan. Por eso es que se escribe desde el punto de vista del cliente. Es como directamente escuchar al usuario y lograr entender los puntos de vista, ¿no? Miren ustedes que acá en la lámina nos dice que son descripciones breves, simples. Aquí hablamos justamente de este formato, cómo, quiero, para. Y este formato nos permite un poco centrarnos en esto, en lo que los usuarios realmente quieren y son una ayuda para poder escribirlas justamente con este enfoque. Capturar y expresar estos deseos y expectativas de los usuarios finales, ¿no? Miren que capturan esta pieza específica de funcionalidad desde la perspectiva del usuario. Y esta historia debe ser accionable, clara, comprobable. Por eso tiene que contar con criterios de aceptación. Ya más adelante vamos a chequear un poquito de esos criterios de aceptación que tienen que tener estas historias de usuario. Y por el momento, vamos con esta siguiente lámina. Y miren ustedes que acá ya vamos a hablar un poquito de las tareas, ¿no? En agilidad, cuando un equipo trabaja en un proyecto, en una iniciativa, estas tareas son como pequeñas instrucciones o pasos que hay que hacer para completar esta parte del trabajo. Por ejemplo, si estamos desarrollando una función en la app, las tareas pueden ser diseñar la pantalla, programar la función, programar que funcione. Dividir el trabajo en tareas realmente nos ayuda a que sea más fácil organizarnos para poder avanzar, para tener presentes esas acciones claves que hay que ejecutar y poder dar este ritmo sostenido hasta que el proyecto termine. Entonces, es por eso es que es muy importante, miren ustedes, que estas tareas tengan estos detalles justamente y que las historias de usuario a su vez cuenten
con esta voz de usuario, con esta representación de la voz del cliente y facilitamos que el equipo se organice con esta comprensión y con este desglose de tareas. Entonces, miren ustedes que en la lámina que nos dice, actividades específicas que el equipo realiza para completar la historia. Pasos concretos que se siguen para construir o mejorar el producto. Cada tarea es un paso necesario para completar la historia de usuario. Muy bien, hemos revisado hasta aquí qué son las iniciativas, la épica, las features, las historias, las tareas. Hemos visto su jerarquía, por qué se dividen una en la otra, por qué son importantes en estas diferentes capas que vimos dentro del Big Picture y que vemos dentro del dibujito ese que les traje de colores, ¿no? Y ahora avancemos un poquito a mirar por qué son importantes estos criterios de aceptación. Y miren ustedes que estos criterios de aceptación son estas instrucciones que dicen qué tiene que tener o hacer o hacerse para que un trabajo esté bien hecho y se pueda entregar. Estos criterios de aceptación, de alguna manera, son una forma de asegurar que todos estemos de acuerdo en lo que se necesita antes de poder finalizar, ¿no? Para escribir estos criterios de aceptación, solo debes preguntar qué se necesita, ¿no? Piensa como PO, como PM, ¿no? ¿En qué debe hacer o tener esta feature, que debe tener o hacer esta historia para generar esta lista de criterios de aceptación? Entonces, hay que escribirlo en pasos fáciles, descríbelo como palabras simples que deben hacer los usuarios para que todo esté correcto. Hay que ser claros y específicos, hay que asegurar que no haya dudas, diciendo exactamente lo que se espera, ¿no? Entonces, estos criterios de aceptación son estos enunciados que describen estos requisitos mínimos desde el punto de vista del usuario para que la historia pueda ser considerada como terminada y correctamente implementada, ¿no? Entonces, un PO para aceptar su historia de usuario como completada, revisa que los criterios de aceptación se hayan cumplido. Revisa este detalle, ¿no? De la misma manera, el PM para aceptar la feature, revisa los criterios de aceptación que tienen que cumplirse para que esa feature diga, ok, está realmente terminada. ¿Para qué nos sirven estos criterios de aceptación? ¿No? Nos sirven para dar claridad y un entendimiento común, como decíamos hace un momentito. Ayudan a asegurar que todos en el equipo, desarrolladores, tester, producto, product owners, no sé, entiendan exactamente qué se espera de la historia de usuario, qué se espera de la feature, ¿no es cierto? Por ejemplo, el usuario debe poder registrarse con su número de teléfono y recibir un código de verificación por SMS. Está como que claro y entendido. La historia será aceptada si el usuario debe poder registrarse, entonces está cumpliendo. Tenemos adicionalmente nosotros esta definición de hecho, ¿no? Que proporciona esta guía clara cuando la historia de usuario está completa y lista para ser entregada. Por ejemplo, la funcionalidad de registro está completa cuando el usuario puede registrarse, recibir un SMS y completar el proceso sin errores. También facilitan las pruebas, permiten que los testers sepan qué probar, qué resultados deben esperar, asegurando que la funcionalidad cumple con todos esos requisitos. Por ejemplo, probar que el código SMS se envíe correctamente y que el usuario pueda ingresar, no sé, el código para completar el registro. Es como que miren a este otro rol del team, le da claramente su camino a seguir porque las pruebas pueden ser infinitas, no tan grandes como ni extensas como queramos, pero sí el Product Owner, el PM, se enfoca en estas definiciones. De hecho, pues es mucho más claro para el equipo que lo está desarrollando. No lo deja únicamente a la sana crítica del tester, sino a la expectativa que como PM o PO existe.
Por ejemplo, alineación con las necesidades del usuario es otro de los temas. Aseguran que este trabajo realmente cumpla con las necesidades que ustedes tienen. Por ejemplo, el proceso de registro debe ser rápido y sencillo, sin pasos innecesarios, ¿no? Evitar malentendidos porque reducen el riesgo de errores y proporcionan esta guía clara y detallada de lo que se debe lograr. Por ejemplo, el sistema debe manejar errores como números de teléfono inválidos y mostrar mensajes de error, no sé, con este texto, ¿no? Ahora, miren, imagínense que están construyendo una casa del árbol, ¿no? Una casa en un árbol, la típica casa del árbol. Los criterios de aceptación serían como una lista de cosas que necesitas decir para que la casa del árbol esté lista. Entonces, la casa del árbol debe tener una puerta, debe tener una ventana, ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso de los 2 niños o de los 3 niños. Si cumples con estos criterios, la casa de árbol está lista para usarse, porque si la casa no soporta el peso y se cae, ya no está cumpliendo con esa expectativa, ¿verdad? Si cumples con todos estos criterios, entonces aseguramos que el trabajo realizado cumple estas expectativas y nos dé esa claridad, facilitando las pruebas justamente para la entrega de valor. Muy seguramente quien esté construyendo la casa del árbol hará las pruebas suficientes para saber que soporte el peso necesario que tú le estás pidiendo en ese criterio, ¿no? Entonces, miren ustedes, en esta lámina, haciendo un pequeño resumen, decimos que estas son las condiciones de estos requisitos específicos que debe cumplir una historia, una feature también, para que el equipo la considere como completa y bien hecha. Entonces, es como todas esas verificaciones que aseguran que lo que están entregando estén cumpliendo las expectativas del cliente, que sería el Product Owner y el Product Manager, ¿no es cierto? Avancemos un poquito acá y vamos a mirar entonces los criterios de aceptación para estas mismas historias con las que hemos venido mirando, ¿no? Recuerden que la épica era crear una app de entrega de comida. Miren que la feature decía sistema de registro y autenticación de usuarios. En estos 2 ejemplos de las historias de usuario, uno de ellos decía, como usuario quiero poder registrarme con mi número de teléfono para crear una cuenta más rápidamente. Y miren ustedes aquí cómo los criterios de aceptación nos dicen, una vez registrado, debe enviarse un mail de SMS de confirmación de usuario. Otro criterio de aceptación nos dice, debe haber un proceso de verificación de número de teléfono con un código. La creación cuenta con número de teléfono debe ser tan rápida como con el registro de mail. El número de teléfono proporcionado debe ser utilizado para enviar notificaciones. Miren ustedes como que estas indicaciones le va marcando a la persona que desarrolla el panorama, ¿no? Como para saber, o sea, el PO requiere o el PM requiere estos temas para saber que esta historia está lista y cuando este conjunto de historias que cumplen estos criterios de aceptación estén listos, a su vez la feature está cumpliendo todas esas necesidades que estamos abarcando como necesidades del cliente de este usuario, ¿verdad? Miremos acá. Tenemos otras historias de usuario. En el ejemplo anterior vimos hasta la historia 1, 2, pero acá pues hay más. Les he traído la historia 3, la historia 4, les he traído la historia 5, ¿no? Y hagamos un repaso. Por ejemplo, acá, como usuario quiero que mis datos personales estén seguros durante el proceso de registro para proteger mi privacidad. Y miren un poquito cómo estos criterios de aceptación me guían y dicen, toda la información introducida en el registro debe ser protegida y cifrada. Debe haber avisos de privacidad claros. Ningún dato sensible debe ser visible. El usuario debe poder consultar y modificar. La aplicación debe cumplir con las regulaciones locales. En estos criterios de aceptación, adicionalmente y como buenas prácticas, normalmente los POs, en el caso de las historias y en el caso de las features, los PM suelen colocar
actualización en el manual de usuario, actualización, no sé, qué sé yo, en el diccionario de datos, pruebas ejecutadas con éxito, de forma que pueda completarse, ¿no? Estos criterios funcionales y estos criterios no funcionales también. Bien, entonces acá tenemos el formato de una historia de usuario, un ejemplo de criterios de aceptación con escenarios, ¿no? Siempre la historia de usuario debe tener este título corto, por ejemplo, retirar dinero del cajero automático. Una descripción que ya se escribe con esta voz de usuario que ya hemos hablado, que es importante, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos por escenarios, ¿no? Estos criterios de aceptación con escenarios, por ejemplo, esta es otra buena práctica que se puede chequear. Por ejemplo, si la cuenta tiene crédito en este escenario, dado que la cuenta tiene crédito y la tarjeta es válida y que el cajero tiene dinero disponible, cuando el cliente pide dinero, entonces la cuenta es debitada y el dinero es entregado al cliente y recupera su tarjeta. Esta es otra forma de escribir estos criterios de aceptación, también de manera clara, enfocada también en ese usuario. Por eso usamos dado que, cuando y entonces. Esta es otra guía para poder escribir estos criterios de aceptación o a su vez escribirlos como el ejemplo que les había mostrado anteriormente. Vamos acá con la definición de hecho. Bien. Miren ustedes que el definition of done o definición de hecho por sus siglas en inglés es justamente esta lista de criterios que deben cumplirse para considerar que esta tarea está completamente terminada, ¿no? Piensa en estos como una lista de verificación para asegurar este trabajo realizado. También esta nos da, ¿para qué sirve, no? Nos da claridad y consistencia, nos da una guía clara de lo que significa hecho para el equipo. Por ejemplo, el código está escrito, probado y documentado. Entonces, está hecho. Calidad del producto. Asegura que cada historia cumpla con los estándares de calidad antes de ser considerada completa. Por ejemplo, la funcionalidad debe haber pasado por todas las pruebas de aceptación, ¿no? En esta parte de transparencia, también facilita la comunicación entre los miembros del equipo, los stakeholders, ¿no? Sobre el estado de trabajo. Por ejemplo, el Product Owner debe haber revisado y aprobado la funcionalidad, por ejemplo, para pasarla a lista. De repente está todo listo, pero el Product Owner no ha revisado y probado la funcionalidad, entonces no está hecha todavía, falta este paso. Evita el trabajo incompleto porque reduce el riesgo de entregar un trabajo que no está completamente terminado o que tiene errores. Por ejemplo, deben haberse corregido todos los errores identificados durante las pruebas, ¿no? Como para poder decir que está lista, ¿no? Miremos un poquito acá. Aquí tenemos el ejemplo del definition of done, de la definición de hecho, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros la funcionalidad completa, la calidad y pruebas, la documentación, las notificaciones, opciones y registro, revisión y aprobación. Esta definición de hecho que les traigo acá tiene como que toda la estructura que les va a permitir a ustedes como customizar para poderla emplear en sus historias de usuario y en sus features, ¿no? Por ejemplo, leemos esta parte de documentación. Acá nos dice, la funcionalidad y registro de autenticación está documentada y con el manual de usuario. Si no tiene el manual de usuario actualizado, no está hecho. Se han actualizado las guías internas del equipo de desarrollo en los detalles de implementación y pruebas, por ejemplo. Entonces, este checklist que está aquí, si gustan, tómenle una captura porque les va a ser de utilidad para escribir sus definiciones de hecho, sus definition of done, tanto de historias como de feature. Entonces, como habíamos dicho, cumplir con esta definición nos asegura que estén completamente terminadas y lista para ser entregada al usuario final. Este formato de BDD es una técnica
que se centra en definir el comportamiento a través de estos ejemplos concretos y comprensibles. Estos criterios se escriben en formato específico que facilita la comprensión y comunicación. Y el formato nos permite, no sé, nos describe el contexto inicial, las condiciones previas, las acciones de los usuarios, describe el resultado esperado después de la acción. Entonces, miren ustedes que acá, juntamente este formato BDD, que es el que les comentaba, en este ejemplo práctico, lo podemos chequear y dice, imagina que estás creando una aplicación para pedir pizza. Aquí tienes cómo se verían estos criterios de aceptación en este formato, ¿no? Aquí es cuando usamos el dado cuando entonces. Entonces, dado que el usuario esté en la página de registro, cuando el usuario introduce el número de teléfono, entonces el usuario recibe el código de verificación del SMS. Esta es una forma de escribirlo. Miremos un poquito acá, en esta siguiente lección, vamos a mirar la duración aproximada de estas épicas, features, historias y tareas, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe tomar el desarrollo de cada nivel, el tamaño ideal y las reglas que tenemos para su fragmentación? Bueno, en agilidad, justamente la duración de las épicas, de las features, de las historias pueden variar según el proyecto, pero generalmente las épicas, como son grandes áreas de trabajo, pueden durar incluso años, ¿no? Que se dividen en partes más pequeñas con el tiempo que son las features. Estas features son funcionalidades completas ya. Estas suelen durar varias iteraciones, ¿no? Pueden durar meses las features. Las historias de usuario, que son estas descripciones breves, ¿no es cierto? Normalmente deben, mejor dicho, completarse en 1 o 3 días durante la iteración, ¿no? En una sola iteración. No es conveniente acá que las historias de usuario duren los 10 días hábiles de la iteración, ¿no es cierto? Deben ser más cortas para que dentro del flujo pueda navegar esa historia de usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Alcancen a ser construidas, probadas, encontrados los bugs, corregidos los bugs, revisados por el PO para poder garantizar que están listas. ¿Qué pasa con las tareas? Las tareas son aún más pequeñas, ¿no? Estas tareas normalmente toman desde horas hasta un día, no sé, un par de días. La clave acá en agilidad es que todo se divide en partes manejables que se puedan completar en un tiempo corto. Esto favorece la flexibilidad y la rápida entrega de valor, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagina que están trabajando en una épica para desarrollar una aplicación móvil, por ejemplo, entrega de comida. Desarrollar la aplicación de entrega de comida puede durar un año. La feature, por ejemplo, sistema de registro de usuarios, puede durar un mes. La historia de usuario, como usuario quiero poder registrarme con mi número de teléfono, no sé, para crear una cuenta más rápidamente, puede durar 3 días. Las tareas, desarrollar la interfaz de registro, no sé, implementar la funcionalidad de registro, realizar las pruebas de funcionalidad. De repente este diseño de interfaz toma 6 horas. Perdón si estoy diciendo unas horas que no sean, es un ejemplo, ¿no? Implementar la funcionalidad de registro, 2 horas. Realizar las pruebas funcionales, 7 horas. Entonces, miramos cómo va desde la épica que puede durar un año, desde la feature que puede durar, no sé, un mes, 2 meses, las historias de usuario que duran 2 semanas, 15 días de una iteración, las tareas que pueden durar días, ¿no es cierto? De repente un día, de repente, no sé, y las tareas que pueden durar horas, ¿no? Entonces, así miramos el tiempo que debe tomar estas estructuras, ¿no? Miremos un poquito acá esta descomposición y la escritura de las features de historias. Vamos a mirar unos casos de descomposición
de una épica en features e historias. Vamos a ver esta escritura de historias de usuario. Ya. Acá les he traído este gráfico que nos resume de manera rápida estas buenas prácticas, ¿no? Tenemos acá las 3 Cs. Vamos a ver cada una más a detalle a continuación. Tenemos acá el invest. Tenemos acá, dentro de estas buenas prácticas, también la estructura, ¿no?, de la voz de usuario. Y tenemos hacia el lado derecho, dentro de estas buenas prácticas, también los criterios de aceptación escritas con SMART. Entonces, vamos a ir chequeando un poquito al respecto de esto. Bien. Las 3 Cs de la historia de usuario, que es el primer dibujito que teníamos, ¿no? Las 3 Cs son card, conversation y confirmation, ¿no? Card es cada historia de usuario se escribe en una tarjeta o en un documento breve. Por ejemplo, como usuario quiero poder registrarme, no sé, con mi número de teléfono para crear mi cuenta más rápidamente. En la parte de la segunda C, que es de la conversación, es que la historia de usuario debe ser discutida en el equipo de desarrollo, ¿no? Para poder afinarla justamente. Entonces, el equipo se reúne para saber cómo se va a implementar el registro con el número de teléfono y qué problemas podían surgir. Entonces, de estos equipos multifuncionales surge el enriquecer la historia y de repente la parte técnica dice esto y de repente la parte funcional dice el otro y esa historia se va volviendo más robusta. La parte de confirmación define los criterios de aceptación que deben cumplirse para considerar la historia como completa. Entonces, por ejemplo, el usuario debe poder introducir su número de teléfono, recibir un código de SMS y completar el registro. Entonces, así es como funcionan estas 3 Cs de las historias de usuario. Vamos acá a chequear el criterio INVEST, ¿no? Independiente, negociable, valioso, estimable, pequeño y verificable, ¿no? Independiente, ¿qué es? Cada historia de usuario debe ser independiente y no depender de otras historias, realmente, para que pueda ser probarse como una unidad. O sea, como por ejemplo, como usuario quiero poder registrarme con mi número de teléfono, es independiente, ¿no? Como usuario quiero recibir notificaciones por SMS. Puede probarse la historia como usuario quiero recibir notificaciones por SMS. Debe ser negociable, ¿no? Las historias deben ser flexibles, negociables. Por ejemplo, el equipo puede discutir si el registro debe incluir opciones adicionales como mail, como redes sociales. Es un poco así. Negociable, que las historias negociable. Ya, vamos, valiosa, ¿no? Que cada historia pueda aportar valor al usuario final. Por ejemplo, como usuario quiero poder registrarme rápidamente para no perder tiempo. Aporta valor porque hace el proceso más eficiente. Estimable cuando las historias deben ser fáciles de estimar en tiempos de esfuerzo y tiempo, ¿no? Entonces, el equipo puede estimar la implementación del registro con un número de teléfono tomará, no sé, un sprint, 2 sprints, ¿no es cierto? Debe ser pequeña, que la historia de usuario sea lo suficientemente pequeña para que se complete dentro de una iteración. Las historias de usuario no atraviesan iteraciones, empiezan y terminan dentro de la misma iteración. Tenemos testeable, que las historias sean probables, ¿no? Con criterios de aceptación, que sean verificables y que, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo, el usuario que recibe un código de SMS y puede completar el registro es testeable, ¿no? Porque se puede revisar si funciona correctamente. Vamos a ver acá este formato de la historia de usuario. Miren ustedes aquí, ¿qué preguntas responde? Como habíamos visto. ¿Quién? ¿Qué y para qué?
¿Quién como usuario quiero, como product owner quiero, como usuario, como cliente, como la persona que esté ejecutando el rol? Quiero es la necesidad, ¿no? Y para es el valor que me está generando. Entonces, a estas preguntas responde justamente el formato de la historia de usuario. Bueno, acá tenemos ejemplos de historia de usuario de título corto más descripción, ¿no? Por ejemplo, cambiar la contraseña es el título corto. Y la voz de usuario dice, como cliente del banco, quiero cambiar mi contraseña para mantener mi cuenta segura. Miren, acá tenemos otro ejemplo que dice, suscribir la lista de difusión, ese es el título corto. Miren, como visitante del website, quiero suscribirme a la lista de difusión para recibir novedades por mail. Grabar en la nube, por ejemplo. Como usuario registrado en la app, quiero grabar todos mis datos en la nube para acceder desde otros dispositivos. Y acá tenemos un ejemplo más que hace referencia justamente a desactivar usuario. Como administrador, quiero desactivar un usuario para prevenir el acceso no autorizado de ex empleados, por ejemplo. Acá tenemos ejemplos de historias inadecuadas, ¿no? Miren ustedes, como usuario, quiero que la interfaz del sistema sea intuitiva para dominar su funcionamiento rápidamente. ¿Qué está mal? ¿Cómo comprobamos esto? Hay conceptos ambiguos. No es independiente porque la interfaz abarca el sistema entero. Entonces, este no es una buena idea para una historia de usuario. Acá hay otra. Como usuario quiero desarrollar la capa de negocio de aplicaciones de venta de entradas para luego conectarla con la base de datos. No aporta valor al usuario, no permite una entrega incremental, ¿no es cierto? En general, historia, no sé, no está completa. Más bien es como una capa de software nomás lo que estamos construyendo. Acá otra. Como product owner quiero que el botón verde sea verde con fuente Comic Sans para que quede como a mí me gusta, ¿no es cierto? El product owner define el qué, no el cómo. El cómo se define en otra instancia. El product owner es el usuario final, es como al product owner le gusta o como al usuario final le gusta. Entonces, eso hay que mirarlo. Vamos a ver acá un ejemplo de la vida diaria. ¿Qué pasa si nos dan esta instrucción y decimos, por favor, Ruth, trae 6 huevos, ¿no? Y si hay papas, trae 9. ¿Qué traerían? 6 huevos, traerían 9 papas, traerían 6 huevos y 9 papas. Entonces, suponiendo que hay papas, ¿qué traemos? ¿Huevos o papas? ¿O solo huevos? Entonces, estos temas como que ambiguos suceden igualito en el equipo, ¿no? El equipo no sabe si en este ejemplo, qué es lo que trae huevos, papas, trae solo huevos. Entonces hay que poderlo aclarar y lo hacemos a través de los criterios de aceptación. Miremos un poquito acá los errores comunes, ¿no? Utilizar un usuario genérico sin rostro para todas las historias de usuarios, ¿no? Esas historias de usuario extensísimas y vagas, ¿no? Explicar cómo quiero y no el para qué quiero, ¿no? No hacer el refinamiento de las historias de usuario es un poco complicado porque no tienen toda esa agregación de valor para poder ser desarrolladas mirando todas las aristas, ¿no? Criterios de aceptación vagos o difusos, ¿no? Por ejemplo, ahí, como cliente de la tienda online, quiero ver un listado de productos para encontrar productos con los mejores precios, que la carga de listado sea rápida, ¿no? Entonces, ahí todo está un poco vago. Em, Miren, usar el para describiendo la funcionalidad en lugar de la meta. Utilizar el formato BDD para los criterios de aceptación simples. Los criterios de aceptación simples solamente se escriben en una frase. Miremos más errores comunes, ¿no?
Pensar que todas las reglas de negocio deben aplicarse desde el principio, crear un spike en cada historia de usuario, desglosar las historias de usuario solamente desde la perspectiva técnica. Un error grave que ocurre es que cuando se juntan los equipos, voltean a ver a la parte técnica y le dicen, ¿cómo hacemos esto? Y ese rato empiezan a escribir las historias de usuario. Es más bien en función de estas necesidades del usuario, cómo complementamos con la parte técnica, ¿no? Crear el slicing de historias es un trabajo exclusivo del Product Owner, no es un trabajo exclusivo del Product Owner, es un trabajo del equipo. Miremos acá tips para tener en cuenta, ¿no? Una historia de usuario no debe superar una iteración, entre más pequeña mejor. Debemos tener en una iteración varias historias de usuario, de forma que incluso cuando nosotros tengamos esta medición de la evolución, de la velocidad, nosotros podamos tener una forma de mirar cómo fluye dentro del flujo esas historias, ¿no es cierto? No pueden ser todas las historias de usuario de 10 días. No, esto es imposible. Esa es una mala práctica. Las historias de usuario deben cumplir las técnicas de las 3C que vimos hace un momentito. Si la historia de usuario supera el sprint, lo más probable es que no sea una historia de usuario, sino una feature. Y si lleva más de 2, probablemente hay que revisar y replantearnos con respecto de la épica, si esa épica necesita hacerse un slicing, ¿no? Si no tiene la información mínima frente a los datos que se requieren, pues es importante llevar una investigación, que se haga un trabajo previo. Entonces, por eso es importante ir cumpliendo estas definiciones de hecho, ¿no? Del definition of done, antes de tomar la historia dentro de una iteración. Si no, va a ser muy probable que no alcancemos a completar esa historia de usuario, que se vayan generando estas deudas técnicas. Los criterios de aceptación tienen que ser redactados preferentemente como escenarios para que le permita al equipo trabajar con foco justamente en este tema, que el equipo de QA diseñe y ejecute los casos de prueba también le va a facilitar, y al PO velar que se cumpla el resultado. Es decir, estos criterios de aceptación son beneficiosos para todos los roles. Y miren ustedes que acá tenemos preguntas claves a responder en este pequeñito flujo, ¿no? Dice, la historia se puede ejecutar en una iteración, tiene criterios de aceptación y cumple el definition of done, ¿no es cierto? Si es que sí, entra en el, ay, perdón, se me pasó. Entra en el refinamiento y se valida el definition of done. Si entra en el backlog de priorización para el iteration planning, si no se ejecuta la historia de usuario en una iteración. Ahora, si es no, se debe analizar si es que es una feature, probablemente, si es que sí, analizamos los entregables de valor, evaluamos los riesgos, las dependencias, hacemos el slicing y entra en el refinamiento de backlog. Y si es que es no, hay que hacer definitivamente el slicing de las historias de usuario. Muy bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Chicos, micrófono abierto. ¿Sí? ¿Me ayudas a ver si es que hay por ahí manitos levantadas? ¿No? Muy bien. Entonces, les voy a pedir de favor que busquemos nuestros teléfonos para ingresar dentro de el Menti. Sí lo están mirando, ¿cierto? No ¿Sí se aún. mira? Ahora sí, ahora sí lo Ah, veo. ya. Muy bien. Entonces, vámonos a ese Menti para que por favor compartan cuáles son estos principales retos que has enfrentado al realizar el slicing de historias. Voy a ingresarme también acá en el Menti para poder mirar esos resultados en vivo. Mientras vamos revisándolo.
A ver. Mentimeter. Vamos a ver acá. Vayan ingresando, por favor. Vamos mirando este otro. Mentimeter. 3. Este es el quiz. A ver, permítame un minutito para ver si acá la encontramos a esta para poderla colocar y mirar los resultados en vivo. Mientras vamos colocando cuáles han sido esos principales retos que se han enfrentado. A ver, un minutito, por favor, permítanme. A ver acá. ¿Están ingresando dentro del Menti? Chicos. Según yo, sí. Perdón, ¿sí? ¿Sí están ingresando? Así es. Sí, ya estoy. Ya, muy bien. A ver, un minutito, estoy buscando el Menti para poder ingresar en este momentito. Ruti, ¿estás por ahí? Sí, Ya. sí, listo. ¿Tú puedes acceder al Menti? A ver, un ratito, sería como administrador, pues, ¿no? Sí, como administrador. Permítame un segundito que dejo de compartir esta mientras ustedes van ingresando para ingresar al Menti como administrador y poder revisar los resultados que hemos obtenido por acá. A ver, un minutito. No me está permitiendo ingresar al Menti. Ujú. Bueno, hagamos algo mientras tanto. Dentro de mientras miramos si podemos revisar cuáles han sido estos principales retos. ¿Qué les parece si vamos compartiendo, por favor, cuáles han sido esos principales retos? ¿Quién se anima? Ah, ya lo tengo. Ya lo tengo, Ruti, ya se abrió. ¿Lo estoy compartiendo? ¿Lo miran? Aún no. Ahora sí. Eh, Ahora sí. Un cachito. se fue. No, en los resultados quería, los resultados, un minutito que quiero que se muestren los resultados. Aquí están los resultados. Ok. A ver, aquí están los resultados. Miremos. Pero, Ya, es que recién se ha habilitado para escribir, o sea, recién ahorita podemos escribir. bueno, ok. Entonces, a ver. Creo que se ha habilitado con otro número. ¿Podrían ingresarse, por favor, al 74 33 81 57 que está mostrándose ahí? Detalle, perfecto. El detalle, muy bien. Medible, claridad, ser breve, ok. El alcance, descripción. Ujú. Vamos mirando a ver qué resultados tenemos. Ok, mientras esto se sigue cargando y siguen compartiendo cuáles son estos principales retos, no sé si es que hay alguien que quiera compartir cuál ha sido su principal reto o desafío que ha tenido de una manera más de la vida real, más vivencial, más en su momento. ¿Quién se anima?
Pues bueno, por ahí escucha a alguien. Era yo que decía que pueden levantar su mano virtual si se Ah, animan. ok. Pueden levantar su mano virtual. Angélica. Muy bien. ¿Cómo Angélica, estás? cuéntanos un poco. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, sí, apuntando lo que es desafío para la construcción de historias de usuario, quizás cuando venimos de formas de trabajo tradicionales, donde debemos colocar unas especificaciones claras, concisas, largas, detalladas, con todas las reglas del negocio, y justamente lo invitamos ahora a que seas... uses el index, seas preciso, sea independiente, corto, que lo puedas alcanzar en una sola iteración. Es el desafío que va un poco en el cambio de la mentalidad de las personas que construyen esta o el product owner, ¿no? Que construye la historia de usuario, ¿no? Entonces sería uno de los mayores desafíos que he observado y he acompañado, donde justamente hoy por hoy hay un desplazamiento y dicen, no, ya va, esto es una historia de usuario, vamos a ser precisos, claros, que llegue el mensaje sin ambigüedad, que tenga una definición clara y sobre todo que la podamos completar dentro de una iteración y no llevarla a una siguiente iteración, ¿no? Entonces, forma parte justamente del cambio del uso de este artefacto. Correcto, muy bien, muchas gracias, Angélica. Miren que aquí dentro de las palabras que resuenan más es la claridad, ¿no? Cuando escribimos una historia de usuario, realmente es un desafío para ese product owner que se enfrenta justamente a tener que descomponer esas features en historias y mirar por dónde hago el slicing, qué considero, por dónde empiezo en pocas, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que considerar para poder hacerlo? El tener la siguiente, me dice el detalle. ¿Hasta qué nivel de detalle llego? ¿No? ¿Cuál es el nivel que tengo que tener? Y de repente la escribo muy genérica o de repente procuro escribirla, pero al último detalle, ¿no? La precisión que tenemos en la escritura de las historias de usuario, a veces hay esa preocupación porque va a marcar el ritmo del equipo, estas historias de usuario son una punta de lanza muy importante dentro del PI Preparation, incluso miren para el PI Planning. Si no llegamos con unas historias de usuario divididas, no puede avanzar el equipo y esta responsabilidad como dueño del producto recae en el product owner, en el PM, ¿no? Entonces, es importantísimo tener esa precisión de que abordamos, tener que conocer el producto para saber justamente con precisión en qué avanzamos. Dice acá, ser breve, muy bien, oportuno, exactamente, ver si es que en el orden lógico de la construcción está correctamente colocado. Miren que de ahí nos habla de definición clara, el tamaño, ¿no? Hay a veces unas historias de usuario inmensas y normalmente lo que suele pasar a los POs es que no puedo dividir porque no tengo cómo dividir y es una historia que parece una cosa muy grande y siempre hay cómo hacer divisiones con diferentes criterios que ya lo vamos a chequear para poderles dar esa guía de cómo hacerlo, ¿no? Tienen que ser negociables, ¿correcto? ¿Qué más han tenido problemas? En la descripción, a veces los POs suelen decir es que yo no soy técnico, entonces, ¿cómo puedo describir esto? Y es que en la historia de usuario no estamos pidiendo a los POs que lo escriban desde el punto de vista técnico, deben escribirlo desde el punto de vista funcional. El cómo se lo construye, para eso tenemos un líder técnico, ¿ya? Pero el PO escribe las historias de usuario desde su visión de negocio, ¿no es cierto? Es un desafío, dicen por ahí. Sí es un desafío, esta es una de las actividades más importantes que tiene el rol y saber hacer la marca, sin duda alguna. Muchísimas cosas importantes como la velocidad, el enfoque, algunos temas, ¿no? Da alineación realmente y cuando no tenemos esas historias de usuario bien escritas, pues esta alineación se fragmenta, ¿no? Reducir la incertidumbre. También reducir la incertidumbre es uno de estos retos porque mientras más clara podamos tener una historia, más fácil marcamos el camino, ¿no? El correcto dimensionamiento también, el saber, a veces llegamos con historias con una estimación muy, pero muy, muy grande que no alcanzan dentro de la iteración, que de repente dicen y no la puedo fraccionar,
o de repente la estimación es inmensa ya llegada al momento. Por eso es que hacemos el refinamiento de backlog, donde con el expertise de liderazgo técnico que tenemos en la triada, porque la contraparte del product owner en la triada es el líder técnico, ¿no? El uno mira la parte funcional y el otro mira la parte técnica. Entonces, el poder hacer ese slicing, esa división de historias es importantísimo, ¿no? Historias pequeñas, las historias pequeñas son fundamentales, no podemos tener todas las historias grandotas. Mientras más pequeñas son, más fácil. Esto también da un sentimiento de logro al equipo, el ver que estamos avanzando, no el ver que es imposible porque las historias son absolutamente complejas y extremadamente grandes, genera frustración dentro del equipo también, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Atención a los detalles. Miren que acá sí es importante esto de no saltarse ningún paso, pero por eso mismo el PO no está solo en este camino. Hablamos de que si bien el PO puede ir al refinamiento de backlog, sí con una estructura en base a su conocimiento clara para él de cómo está este perímetro de historias de usuario, pero llegamos al refinamiento de backlog y es donde el líder técnico dice, a ver, me pongo mi sombrero en esta parte y hago las recomendaciones desde el ámbito técnico y procedemos al slicing. De repente, esa historia está tan grande desde el ámbito técnico, no visualizada por el PO así desde el ámbito funcional, y se procede a dividir la historia, a segmentarla. Tenemos al QA que participa en el refinamiento, que desde el punto de vista funcional también puede aportarle al product owner como para chequear este tema. En el refinamiento va los especialistas de más conocimiento que tengamos dentro del equipo, según sea el caso. Pueden aportar también visiones que el product owner no haya alcanzado a ver al inicio. Entonces, por eso es importantísimo ir al refinamiento y los product owners. Les hago esta recomendación. Es conveniente de que vayan al refinamiento como un apoyo a su trabajo. Son los principales promotores del refinamiento, los product owners, porque les acompaña en este slicing de historia. La responsabilidad no recae solamente en su ser. Si es que llegan a la planificación con las historias, con un slicing que no está apropiado, retrasa al equipo. Entonces, al participar en estos refinamientos, permite esta viabilidad, enriqueciéndose, y por eso es que el trabajo es colaborativo, ¿no? Colaborativamente se hace el slicing de historias y colaborativamente podemos avanzar. Entonces, no sé si por acá tenemos POs que ya estén trabajando en el rol directamente. ¿No? ¿Sí? Sí, por el lado del equipo Sí. Bambi. Ok, ¿quién me habló? Evelyn Larraza, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿a ti cómo te ha funcionado este tema del slicing de historias dentro del refinamiento de backlog? De hecho, al inicio sí teníamos un montón de dudas, ¿no? Tal como lo comentaron, creo que es súper importante tener la claridad del detalle para poder hacer bien la definición de las historias de usuario, pero como comentas, es importante estos espacios del refinamiento donde todo el equipo aporta y en conjunto también podemos hacer esta especie de slicing, ¿no? Muchas veces mostramos lo que nosotros creíamos y a nivel técnico nos decían, no, esto en verdad no me va a tomar un sprint, me puede tomar un poco más. Entonces ahí nos ayudaba justamente poder en los refinamientos mostrar el detalle y recibir el feedback no solamente del equipo QA, ¿no? Sino también de los desarrolladores. Perfecto, claro que sí. Entonces, creo que es súper importante el que se dejen ayudar. Yo les recomiendo como práctica clave dentro del rol el impulsar que se realicen los refinamientos oportunamente, de forma que ustedes puedan tener el tiempo como para poder completar esa información. Y vamos mirando un poquito esta descomposición de las historias de usuario, y creo que hemos hablado mucho de slicing. Y sería importante saber qué es el slicing, ¿no? Habrá muchos compañeros que sí se ubican en qué es el slicing, que compañeros en que no. El slicing no es otra cosa que dividir, rebanar en cortes, ¿no es cierto?
justamente estas historias de usuarios para reducir la complejidad, el esfuerzo requerido. Se aplica a todo, ¿no? Se refina, se hace slicing a las features, se hace slicing a las historias, ¿no? Eso también nos permite como que mitigar el riesgo de que las historias a fin de la iteración no se cumplan, porque son tan extensas o tan complejas, sino que permite que tener este feedback temprano dentro de los refinamientos, tener claro el panorama, allanado el camino para los equipos. Entonces, el poder hacer esta división de historias nos genera muchas cosas positivas, ¿no? Vamos un poquito acá, ¿para qué se realiza este slicing? Entrega de valor con más frecuencia, porque las historias son más cortas. Recibir feedback frecuentemente de los stakeholders de usuarios, porque lo están haciendo de manera multidisciplinaria, cross-funcional, ¿verdad? Porque facilita la sincronización con las otras personas, con el equipo. Estamos más claros, más alineados con los temas que vamos a manejar. Ayuda a la priorización. Cuando la historia está hecha un slicing correcto, pues es mucho más fácil hacer la priorización y ver por dónde vamos, ¿no? Tener opciones de negociación, incluso porque estamos con las historias más cortas, más realizables, poder revisar en qué orden va, si se prioriza, si no se prioriza, negociar de repente su prioridad. Disminuir el riesgo de que no se haga la historia, porque su complejidad la hace supremamente pesada. Tenemos acá reducir complicación en integraciones también, facilitar la planificación porque sabe realmente dónde estamos. Acá tenemos unos tips para el slicing. Ya en la siguiente reunión que tengamos el día de mañana vamos a hacer un poquito de slicing práctico. Entonces, aquí vamos mirando unos tips para mañana, ¿no? Y para su proceso de manejo como POs, como PM. Hay que hacer estas preguntas que faciliten el entendimiento, ¿no? ¿Quiénes van a usar la solución? ¿Cuál es el propósito de implementar la solución? ¿Cuáles son estas acciones que podrían realizarse con esta solución representada en estas historias? ¿Qué tipo de información necesito para que esto se ejecute? Tener un diagrama de flujo para poder mirar como esos caminos, por dónde vamos con esta historia. Por eso es que los POs son estas personas conocedoras de qué estamos desarrollando, no tienen ese expertise. Eso es importantísimo, de forma que nos permita a nosotros poder avanzar. Miren, acá tenemos más tips, es realizar justamente un entendimiento a alto nivel. Como sugerencia, hay que reunirse primero con los líderes técnicos, decirle, por eso es su par, su contraparte, está en una triada junto con el Scrum Master, ¿no? En el caso de los Product Owners. Entonces, reunirse con los líderes técnicos, mira, te comento, estas son mis historias, para obtener esa información relevante que les podría ayudar a llegar con un ejercicio un poquito más aterrizado, mapear los riesgos y las dependencias que tienen con esas historias de usuario, poder trabajar conjuntamente con la parte técnica para mirar cómo se avanza en este tema. Ahí está un gráfico de un mapeo de riesgos y dependencias de las historias de usuario, ¿no? Mirando si son bajas, altas. Y cuando se hace la planificación, miren, en el PI Planning nosotros ya mapeamos riesgos y dependencias, lo cual también es un insumo para el PO. Entonces, cuando se hace la planificación, como un tip importante, también es genial que los Product Owners capturen esos riesgos y dependencias, lo tengan listos ahí para poder escribir las historias de usuario, también considerando esa proyección de riesgos y dependencias en las diferentes iteraciones. Miren acá, tenemos realizar una estimación a alto nivel, también es importante como para que el PO pueda saber si es que esto no va a ser imposible de realizarse porque es tan grande y complejo, y mirar ¿qué se va a hacer la entrega? Si es que estamos hablando de features en el caso de los PMs, mirar durante cuántos pay plannings vamos a manejar esto o manejar durante cuántas iteraciones en el caso de los POs y poder mirar cómo se van a ir abordando, ¿no? Y miren que avanzamos con el proceso de división de historias de usuario. ¿Qué hacemos entonces?
Vamos a evaluar la historia. Vamos a aplicar los patrones que vamos a chequear y luego vamos a abordar, hacer la evaluación de la división que hicimos. ¿Sí? A ver, permítame y dejo de compartir un segundito porque en este momento de la presentación quisiera yo avanzar con, permítame, tenemos acá un Menti que va a permitirnos en este punto evaluar lo que hemos aprendido, ¿ya? Hasta el momento, para poder avanzar con el slice. Ahí se está viendo el Menti, ¿cierto? Yo les pido de manera muy especial ingresar a este Menti para poder hacer justamente esta revisión y ver en qué necesitamos reforzar para el día de mañana. A ver, entonces, voy a abrirlo un segundito para que podamos todos ingresar. Quiz. Ya, entonces, ¿serían tan gentiles en ingresar, por favor? Aquí hay unas preguntas, son 10 preguntas. Es importantísima acá su participación. Vamos entonces contestándolas, por favor. Miri, por si acaso ha entrado, pero no aparecen las preguntas todavía. Tienes que darle a iniciar para que puedan empezar a aparecer. O sea, entrar al Mentimeter. Yo como que ya le di iniciar. Pero Yo no ya se le di miran iniciar. aún. Ya, ahora sí está cargando, ahora sí está cargando. Ya, no... es cuestión de es una cuestión de un delay entonces que tenemos por ahí. A ver, y yo voy a ir acá proyectando también esta parte. Tenemos 20 personas acá. Muy bien. Hay 30, sí, 30, pero bueno, todavía no me sale la pregunta. No, ya debe salir la pregunta. No, solo dice prepárate para jugar. A mí no me Dios salen mío. las preguntas todavía. Debe haber un delay ahí, ya debe De ser. igual manera, hay una. Ya, ahora Yep. sí ya me sale. Ahora sí. Es un pequeño delay, les pido ahí 1000 disculpitas. Voy mientras tanto a ir presentando por acá el quiz como se ve, para ir mirando cómo salen esas respuestas. A ver, tenemos un tiempito ahí para las preguntas. Bien, ¿verdadero o falso? Las épicas se dividen en historias. 10 personas contestaron falso, lo cual es correcto porque las épicas se dividen en fictures. Vamos a la siguiente pregunta. A ver. Acá dice, ¿verdadero o falso? Los criterios de aceptación son condiciones o requisitos específicos de una historia de usuario para saber que la misma está completa. A ver, sus respuestas, por favor. Muy bien. Han contestado 20 personas verdadero, lo cual es correcto. Hay una sola persona que ha contestado que es falso. Y realmente sí, los criterios de aceptación nos apoyan a que la historia de usuario cumpla con todos los requisitos y esté completa. Es correcto. Vamos a la siguiente pregunta. Ahí dice, ¿qué opción describe correctamente el método de slicing por flujo de trabajo? Ahí tenemos una opción para escoger entre esas 4 respuestas. 5 segundos.
3, 2, 1. A ver, tenemos respuestas divididas, ¿ya? 4 personas han contestado correctamente. El método de slicing permite dividir las historias según diferentes roles de usuario, ¿correcto? Acá nos dice dividir las historias de usuario según diferentes criterios que busque. Realmente nos permite dividir según diferentes roles de usuario. Dice dividir las historias de usuario según diferentes pasos del proceso y ninguna de las anteriores. Realmente la respuesta correcta es según los diferentes roles de usuario. Eso es importantísimo porque estamos hablando justamente de esta voz de usuario, ¿no? Vamos a la siguiente. El orden de jerarquía correcto es... Dos segundos, un segundo. 18 personas correctos, excelente. Épicas, features, historias y tareas. Perfecto. Las personas que contestaron features, historias y tareas, nos faltan las épicas, porque es épicas, features, historias y tareas. ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es el propósito del slicing? ¿Es reducir la complejidad y el esfuerzo requerido de las historias de usuario? Cinco, 4, 3, 2, 1. Todo el mundo ha votado. Ok, 16 personas contestaron correctamente. Justamente el hacer el slicing de historias nos permite hacerlas más cortas, más acotadas, el que estén estimadas, más fácilmente estimables, el que nos permitan hacer que transiten de mejor manera en el flujo de trabajo, nos permiten que sean más negociables, nos reduce la complejidad porque al ser historias más pequeñas, son más fácilmente manejables, ¿no? Vamos acá a la siguiente pregunta. Vamos a ver. La voz de usuario se utiliza en 15 segundos para pensar la respuesta. A ver, la voz de usuario se utiliza, todos pusieron en historias, ¿ya? Y 6 personas pusieron en historias y features, pero saben que la voz de usuario se utiliza en historias y en features también, ¿sí? Creo que ahorita dentro de los pilotos que hemos manejado le hemos dado como que mucha fuerza a que estén colocadas en las historias, pero como tenemos que seguir en este proceso de evolución, en este camino de agilidad, ahora hay que echarle una mirada a las historias y a las features. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Una historia se completa en una o varias iteraciones, una iteración, varias horas, varios meses. Una iteración, perfecto. 10 personas dijeron en una iteración, sí lo hemos dicho. Las historias de usuario para las 4 personas que completaron en una o varias iteraciones no pueden completarse en unas o varias iteraciones. Siempre tenemos que mirar
que sea dentro de la iteración. Por eso es que son cortas, se recomienda que sea máximo entre 3 días de duración, 3, 4 días, no tan largas. Al hacerlas muy, muy largas, si pasan de iteración a iteración, eso afecta en sus métricas de velocidad, en sus métricas de performance, en sus métricas de cumplimiento. Y más que nada, estas métricas nos permiten nosotros a futuro poder estimar con qué velocidad podemos avanzar en unas nuevas iniciativas que están en el backlog. Nos dan parámetros para poder hacer estimaciones a ese nivel más precisas. Y dice, una historia se completa en varias horas, han puesto 5 personas. Las tareas pueden completarse en varias horas. Una historia de horas ya no es historia, quizás es una tarea dentro de una historia. ¿Sí? Miremos acá la siguiente pregunta. Son buenas prácticas. 3Cs, Invest, voz de usuario, criterios de aceptación, definition of done o todas las anteriores. Todas las anteriores, excelente, 17 personas, me parece maravilloso. Sí son las 3Cs, también es el Invest, también son los criterios de aceptación, pero todas estas, todas en su conjunto, todas son buenas prácticas. Acuérdense de ese dibujito que yo les presenté, donde está esa infografía, ¿no? De las buenas prácticas que tenemos aquí. Vamos. Listo. Excelente. Bien. Dicho esto, quiero compartirles. Tenemos todavía un tiempito. Permítanme. Quiero compartirles, dejar de compartir la presentación un minutillo. Ahí ya la están mirando, ¿cierto? Bueno, acá miremos un poquito lo que vamos a hacer el día de mañana. Vamos a estar, a ver, hay un pequeño demora aquí, un minutito. Ahí, la siguiente. Ya. El día de mañana, miren ustedes, vamos a estar divididos en grupos, ¿no? Estos grupos vamos a trabajar en la realización de slicing de historias de usuario. Cada uno de esos grupitos verde con los posits va a hacer el mapa de trabajo para cada uno de los equipos. Voy a traer para su uso y les va a servir y les aseguro que va a ser de súper ayuda. Unas cartas que son las que están ahí marcadas con color verdecito, que cuando ustedes estén haciendo en su día a día la práctica de slicing de historias con una dinámica para trabajar en sus equipos directamente, les va a permitir a ustedes definir qué método de slicing va a ser mejor, ¿no? Entonces vamos a revisar esas, vamos a chequear esas y vamos a hacer un ejemplo de slicing de historias por equipo. Lo que buscamos es que posteriormente regresemos formemos los grupos, demos las indicaciones, volvemos a sala general y cada equipo va a compartir sus experiencias de slicing de historias como para poder analizar. Sobre un mismo ejemplo, vamos a seleccionar diferentes modelos de slicing para cada equipo y cada uno va a compartir estas experiencias con respecto de eso. Mañana les voy a dejar este kit de tarjetas para que les pueda quedar a ustedes como una herramienta de uso en sus diferentes proyectos. Yo creo que, Ruti, por el día de hoy, creo que hemos finalizado. Así es que yo les agradezco muchísimo por su atención. Abrimos un ratito el micrófono. Si es que hay inquietudes y dudas, son absolutamente bienvenidas. Yo solo quiero recordarles el día de mañana, bueno, es la parte práctica como está indicando Irina, y también les he dejado en el chat un link para una encuesta, así que hay también su apoyo para que puedan responderla antes de salir. Muchísimas gracias entonces, querido equipo. Nos vemos mañana en esta parte del slicing de historias, ¿no?
por hoy, muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Gusto, hasta Gracias. luego. Buenas Gracias. tardes. Gracias. Por todo. Gracias. Buena tarde, gracias. Gracias, Irina. Un Gracias. gusto. Por nada, un gusto. Gracias. Feliz tarde. Gracias también. Feliz tarde.